de Economía. Damián Dipache es un analista que además es comunicador, lo tenemos en línea y queremos consultarle, Damián, en el medio de este impacto, en este caso para el gobierno a favor, ¿qué puede pasar mañana con la economía o el lunes? ¿Cuáles son los datos que está manejando Confeletti a cargo de la Secretaría de Comercio, Damián? Buenas, Hugo, ¿cómo estás, Agus? A ver, lo que se está hoy viendo es que mañana tienen que presentar los empresarios el listado de 1.247 productos. La realidad que fue un listado que se armó desde la Secretaría de Comercio Interior, ahí no hubo acuerdo, el listado se bajó, lo comunicaron de hecho a las empresas, pero no es que hubo un previo aviso de ese listado. De hecho, a mí me informaron por parte de las empresas que hay algunos productos de ese listado que están discontinuados, o sea, no están en producción. Ah, mira. Va a ser muy difícil que las empresas puedan cumplir ese listado. Entonces, por otra parte, ¿qué temen las empresas? Bueno, que esto sea una norma, o sea, que si se aplica, el presidente lo desmintió, Alberto Fernández, que se aplique la ley de abastecimiento y se haga cumplir como norma este nuevo listado. Pero cuando uno lo escuchaba a Feletti, bueno, le dijo, tienen hasta el lunes para presentar los precios. ¿Qué implicaría que se aplique la ley de abastecimiento? Bueno, que el gobierno o el Estado pueda fijar precios y márgenes de utilidades. Esto ya sucedió en Argentina, no lo vería en el momento indicado hacer eso, ¿no? Claro. Ahora, en ese sentido, conocimos esta semana los nuevos números de la inflación. ¿Qué nos dice eso, no, sobre el rumbo del país? Digo, ¿eran los números esperados, no? Bueno, cuando veíamos los datos de las consultoras privadas daban por debajo de este número del 3,5%. Parecería ser que hay demasiada represión de precio para tan poco premio. Claro. O sea, una inflación de 3,5% con un interanual del 52,5%, en un contexto donde, frente a una inflación superior al 50% y un tipo de cambio que el peso se evaluó frente al dólar en el orden del 27%, es decir, que tenés un tipo de cambio retrasado. Tarifas de servicios públicos retrasados. Respecto a ese 52%, vos tenés dos rubros. Vivienda, servicios públicos que están en el orden del 30% y comunicación en el orden del 30%, casi recorta a la mitad de muchos rubros. La verdad, y con congelamientos de precios o controles de precios o acuerdos de precios, parecería ser una inflación muy, pero muy elevada, claro, chicos. Hicimos un análisis de qué es lo que viene sucediendo en los últimos años en elecciones en Argentina, qué es lo que pasa para después, o sea, qué nos queda después si tenemos una inflación del 3,5% en el actual contexto. Y los datos, la verdad que son preocupantes. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019, siempre los segundos semestres fueron de más elevada inflación en el acumulado que el semestre previo, porque todos los gobiernos, oficialismo y oposición, tienden a anclar el nivel de precios. Para tomar las tres últimas elecciones, las del 2015, las presidenciales, en los 6 meses previos a las elecciones fue del 12,6% de la inflación. Los 6 meses posteriores a la elección, 26,4%. En la del 2017, que ganó Cambiemos, fue del 9,4% en el acumulado de los 6 meses previos la inflación. Después fue del 15,5%. Cuando vamos más para atrás, en el año 2013, fue del 15,5% la inflación. Después del 25,5% después de las elecciones. Y en el año 2011, que había ganado las presidenciales Cristina Fernández de Kirchner, fue del 10,5% en el acumulado previo y después saltó al 12,4%. Es decir, desgraciadamente siempre entramos en esta trampa de tratar de comprimir o anclar los precios en el contexto eleccionario y después vuelven a subir. Y este piso es muy, pero muy elevado, ¿no? También quedé impregnado claramente la convocatoria en el 17 de octubre. Ha sido sorprendente, además porque se celebró en paz, muchas agrupaciones de distinto tipo, también la juventud, y lo que recuerdan del peronismo, ¿no? Los derechos adquiridos y demás. ¿Alguno de estos planes propuestos ahora por el gobierno pueden permear en ese sentido en la mejora económica y social, o es solo marketing de cara a las elecciones, de acuerdo a un análisis un poquito más profundo, por favor? Ninguno de las herramientas que está proponiendo el gobierno tiene una visión prolongada de la solución para sustituir sus planes sociales por trabajo.
Si tendría que tomar de todas las herramientas que se lograron, que es el plan joven, que en definitiva es incentivar al sector empresario a que tome empleo joven durante 12 meses, en el cual va a recibir un subsidio, también tiene esa situación un riesgo, porque ahí el riesgo sigue siendo, después de los 12 meses, ¿qué economía me ofreces? Después de los 12 meses, ¿qué riesgo laboral tengo? Después de los 12 meses, ¿qué costo impositivo laboral tengo si soy una pyme? O sea, terminás en el mismo círculo por el cual no estás contratando. Es decir, como diciendo, te hago entrar en esta situación. Ahora después, ¿es sostenible para vos esa situación? Bueno, es lo que termina generando o radicando que el empleo en definitiva no sea lo que hoy esté buscando una empresa. ¿Por qué? Porque en definitiva tiene mucha incertidumbre sobre el cuadro macroeconómico futuro. Permitime que invite a la charla, tenemos con nosotros a Diego Valenzuela. ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Muy bien, gracias, un gusto visitarlos. Primero porque además se cumplen 62 años del municipio de 3 de febrero, del cual, bueno, somos oriundos, pero sobre todo por lo económico. Y te incorporo porque Damián es claramente un analista muy joven, vos sos un intendente joven, y también para vos la economía en plena pandemia fue un desafío. ¿Vos ves que algo de las medidas del gobierno puedan favorecer o digamos, o son solo de campaña, digamos, como primera pregunta? Bueno, desde ya la PASO expresó un mensaje contundente, auspicioso para nosotros, y llamó a la reflexión, pero no veo que el gobierno haya tomado la seriedad y la profundidad del tema, ¿no? Acá claramente la gente votó porque los problemas no se resuelven: educación, inseguridad y economía. Veo mucho discurso inclusivo, la palabra todes y muchas cuestiones así a nivel planteo discursivo, pero en la realidad es excluyente. Discurso inclusivo con realidad excluyente en materia de precios, en materia de trabajo. Creo que la salida que están esbozando es electoralista, es demagógica, tiene que ver con contentar en el corto plazo para llegar a una mejor situación electoral en noviembre, pero no hay un planteo de fondo sobre cómo, por ejemplo, creamos condiciones para la inversión y para el trabajo en el conurbano. Las pymes, Hugo, vos lo sabés, todas tienen empuje y tienen ganas de invertir más, pero nadie se suicida. No hay una condición para tomar un trabajador, no se sabe cuál es el horizonte, hay inflación. Vos fijate que tenemos congelamiento de precios y por otro lado la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Ahora, en ese sentido, Damián, te pregunto, ¿qué pasa? Hablábamos recién de las pymes, ¿no? Digo, ¿qué pasa con estas nuevas situaciones que se están debatiendo relacionadas a los despidos, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué le pasa a una pyme en ese sentido hoy en la Argentina? Bueno, el presidente de la Nación en el coloquio IDEA manifestó de que va a eliminar la doble indemnización. Los despidos para una pyme son lo peor que le puede pasar. Una pyme no despide porque sí. ¿Por qué? Porque acumular capital humano para una pyme es muy complejo, Agus. Básicamente porque si sos una MIPYME y tenés un empleado administrativo, uno que se dedica a ventas, uno que se dedica a distribución, alguien que se dedica a abastecimiento o producción, es muy chiquito el plantel. Entonces las pymes no despiden porque sí. Si despiden es porque la economía va mal o porque han tenido una situación realmente compleja en relación a la relación laboral con ese empleado. Entonces las pymes, te digo, que son las que menos despiden. En esa situación, claramente tenemos que ir a un marco donde las pymes tomen empleo. No estemos pensando en cómo despiden, sino además cómo toman empleo. Claro. ¿Cómo puede ser que en Argentina el 40% del trabajo sea informal? ¿A ustedes les parece que a un empleado pyme le gusta estar fuera de regla? No, de ninguna manera. O sea, yo entiendo que no puede pagar lo mismo una pyme de costo impositivo laboral que una empresa de 1000 empleados. Porque no lo puede pagar porque es notable. Y el premio mayor, ¿quién se lo está llevando? Lo vimos esta semana. Se lo está llevando aquel que vende en forma ilegal en la vía pública a través de una manta. Claro. Donde no hay ningún tipo de riesgo, donde en definitiva la ganancia es total y en definitiva tampoco está generando empleo real, con lo que implica eso en términos de formalización de la actividad, ¿no? Y te llevo a otro tema, a ver, no sé si está tan vinculado, ¿no? Pero me parece importante porque tiene que ver también con la Semana Argentina. ¿Qué va a pasar con las importaciones, ¿no? Dentro de lo que es este contexto argentino que estamos viviendo ahora. Es un gran tema ese. Porque si la economía está rebotando, no está creciendo. Está creciendo está rebotando el orden del 7% con una caída del 9,9% el año pasado. Claro. Si vos no importás,
no creces. O sea, frenás el crecimiento. Argentina claramente necesita importar insumos y materias primas. Lo tenés en todos los sectores, están teniendo complejidad. Sector textil, sector calzado, sector automotriz, sector de autopartes, sector de bienes terminales de capital, sector de insumos y materias primas para elaboración en góndola. Bueno, ¿qué va a generar eso en definitiva? Bueno, que los sectores sobre todo la industria, si hay un dato que el oficialismo puede mostrar es que la industria estaba creciendo. Claro. Lo que está generando esto es que justamente ese dato positivo se pueda llegar a ver retrocediendo en el tiempo, porque definitivamente vas a tener que o cerrar una línea de producción o no poder poner en actividad una máquina. Bueno, Diego, el gran problema acá es que Argentina, por cada punto que crece el producto, necesita 3 de importación. Si vos frenás eso, vas a generar una desaceleración del rebote de la economía. Diego, vos como intendente de un distrito del conurbano clave, porque está al lado de San Martín, porque está pegado a la capital, porque tiene características muy determinadas, incluso tiene el Fuerte Apache, conocido, o el barrio Ejército de los Andes como una de sus características, pero también es muy fabril. ¿Cuál es la situación en lo económico y cuál es la urgencia que ustedes tienen ahí como para comentar y planteárselo también a Damián? Bueno, vos lo dijiste muy bien y Damián recién reflexionaba muy correctamente sobre el universo PYME. Ninguna pyme despide porque sí, porque le lleva mucho tiempo capacitar a una persona y que conozca el trabajo, no sé, un matricero, tenemos mucha pyme industrial, alimenticia, y claramente hoy se sobrevive en la economía del conurbano, se sobrevive. La pyme, el comercio, la industria. Y ahí un poco la reflexión sería, toda esa gente que está en la economía popular o que trabaja en negro aunque esté en una empresa, lo que hay es que ayudarla con políticas públicas a que se formalice, a que tenga capacitación, a que haga mejor lo que ya hace, ¿por qué no a que pueda exportar? Que pueda venderle al Estado, en lugar de tratar a la economía popular como una subeconomía sujeta a los planes y a los movimientos sociales. Me parece que esa creatividad de la economía popular que está en 3 de febrero en San Martín, en La Matanza, en San Miguel, en un montón de lugares, tiene que aflorar. Tenemos que formalizarla. Obviamente tiene que acceder al crédito, tiene que poder comprarse, el que tiene un emprendimiento gastronómico, las máquinas, los hornos que necesita. Creo que ahí debería estar puesto el acento del Estado y no en el subsidio, que es lo que nos está pasando hoy. El kirchnerismo ofrece subsidios. Claro. Claro, Hugo ahora... dijo, perdón que quiero hacer una aclaración de lo que dijo Diego, porque dijo en 3 pasos algo importante, Dijo, a ver, esta persona que recibe un plan, ¿por qué no la capacitamos? Le damos incentivo a la pyme para que compre una maquinaria, un bien de capital y la formalizamos. Son esos 3 pasos que voy a decir, pero tan difícil es, bueno, requiere de una decisión política hacerlo, pero la realidad es que no sería tan difícil poder integrar, incluso por rubros se podría hacer de cuáles son los que se están necesitando, ¿no? Entonces a mí me parece que esa es una clave, sustituir el plan social por trabajo, porque incluso los propios movimientos populares esta semana y las anteriores vienen reclamando eso. Ahora, ¿lo ves posible? ¿Vos ves que efectivamente el gobierno tiene un plan para poder convertir y va a poder convertir esos planes en empleo? ¿Es posible? Bueno, yo creo que primero le tenés que dar previsibilidad a la empresa PYME para que contrate, pero en el medio vos tenés que generar las condiciones, porque si nosotros generamos las condiciones para que se contrate ese empleado, primero le tenés que dar las herramientas. Eso no se va a lograr de un día para el otro. Entonces, a mí me parece que empecemos a formar a la gente, cuáles son los sectores que se están, por ejemplo, Diego decía recién, matriceros no hay. Faltan un montón de matricería, de gente que conozca de oficios en el sector industrial. Entonces, volver a formarlos y darle la posibilidad de que puedan acceder a un empleo formal es importantísimo para cuando la economía... Damián, tomemos a 3 de febrero como ejemplo, ya que tenemos a un intendente acá, cada tanto siempre vienen intendentes que es como una gran familia, ¿no? Como una célula mayor o un grupo de células de lo que es el conurbano bonaerense en este caso. ¿Cuáles son los problemas del desempleo y qué es lo que el municipio puede hacer más allá del acompañamiento no del gobierno provincial y nacional? Bueno, podemos hacer mucho, aunque quizá el rol municipal no es el que mueve más el amperímetro. Sí. O sea, lo que más pega en una realidad comercial... Crédito ustedes no pueden dar. Claro, no podemos dar crédito y no manejamos la macroeconomía. Entonces realmente ahí estamos muy condicionados y hasta sentimos cierta impotencia porque somos los que estamos más cerca, pero tenemos las herramientas más pequeñas. Pero podemos hacer muchas cosas. Una primera que diría es, si todos los municipios nos ponemos a trabajar junto a la provincia en ir de a poco bajando impuestos, sería
un gran paso adelante. Ahora que el gobernador ha propuesto 6.600 millones de pesos en viajes de egresados, ¿no? Claramente una medida que apunta a lo electoral con la juventud y que yo creo que no va a tener efecto. ¿Por qué no invertir esos 6.600 millones de pesos en reducción de ingresos brutos? Que pegan y mucho en las empresas. Nosotros lo estamos haciendo en 3 de febrero. Por ejemplo, todos los comercios gastronómicos que abran, las empresas o industrias que se radiquen, el que crea empleo, el que demuestra que aumentó la competitividad o que está exportando, le bajamos o perdonamos las tasas. Ajá. La tasa de habilitación, el derecho de construcción, seguridad e higiene o ABL por 6 meses o 1 año, no los cobramos. Vos creás un trabajo en 3 de febrero y el municipio te devuelve en crédito fiscal la mitad de un salario mínimo, que son 15.000 pesos. Claro. Te lo devuelve en descuento de impuesto. Lo que podemos hacer, lo hacemos, y creo que lo tenemos que hacer a mayor escala, que es mejorar las condiciones para el trabajo y la inversión. Ustedes tienen mucho comercio, digo, ahí en 3 de Mucho, febrero. claro. De hecho, la avenida Presidente Perón es muy importante. Tienen, digamos, le llega el ferrocarril, hay mucho flujo de gente ahí. Sí, sí. El comercio es muy importante. Claro, Ferrocarril la estación Caseros, que es realmente uno de los Martín polos Coronado. comerciales más grandes del oeste, pero bueno, también Santos Lugares, Coronado, Villa Bosch, Ciudad Jardín, que es al lado de Palomar, donde estaba el aeropuerto, que lamentablemente se interrumpió por un tema de revanchismo político. Yo creo que las centralidades del conurbano son un mercado de consumo muy fuerte, pero además tienen a la pyme, y suelo decir que el problema y la solución están al lado, no es como Formosa o Santiago del Estero. Nosotros tenemos el problema, que sería la pobreza, pero tenemos el comercio y la producción y la pyme como solución posible si conectamos problema y solución mucho mejor con las políticas públicas. Claro. Ahora, Es verdad que cuando uno va al nivel municipal, claro, lo único que puede hacer un intendente es bajar las tasas municipales, pero ya no podés bajar ingresos brutos ni podés ocuparte de los impuestos nacionales. Evidentemente eso necesita un diálogo, Diego, en un país donde, bueno, tenemos 167 impuestos, la cantidad de regulaciones para las pymes provinciales y nacionales son infinitas. Yo siempre digo que un pyme no amanece viendo qué va a poner en marcha, cómo va a poner en marcha la máquina, a quién le va a vender y cómo puede hacer mejor para vender. Permitime Analiza qué impuestos tiene que pagar. Que aborde el tema inseguridad, porque en la semana tuvimos 3 muertes en menos de 24 horas y uno ocurrió en 3 de febrero. Sé que trabajaron allí con cámaras de seguridad, sé que además hay un problema judicial, lo sabemos, los argentinos somos conscientes y los periodistas particularmente, pues seguimos las causas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en materia de seguridad en el conurbano, Diego? Porque Bernie, que no se sabe si va a seguir, tiene problemas internos, los tuvo con Frederick, ahora con Aníbal Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que diría es que hemos perdido 2 años en esta gestión de gobierno nacional y provincial, porque nos hemos detenido, lamentablemente, en peleas sin sentido entre una ministra nacional y un ministro provincial. Yo recuerdo reuniones con Frederick, donde la ministra nos manifestaba que ella estaba instruida por el presidente de hablar con nosotros porque se dificultaba con provincia. ¿Cómo puede ser esto si además son del mismo frente político? Claro. Entonces realmente esa puja la pagan o la pagaron y la siguen pagando los bonaerenses. Por otro lado diría que hubo y hay un ministro que tiene una actitud de control en un gobierno que ideológicamente, el de la provincia, no tiene suficientemente como prioridad la seguridad. Vos lo sabés, hay una policía que la pelea todos los días con buenas intenciones, pero con recursos muy escasos. Claro. Los policías no alcanzan. En general hay una ideología que justifica al delincuente y no que protege a la víctima. Y esto después se transmite en la falta de equipamiento, de tecnología, de personal.